Queridos amigos testigos de Jehová y pueblo en general, y amigos del foro de Fuerza Lavasoriana, dirijo este video a los testigos de Jehová que me están viendo y a los testigos de Jehová como Francisco, que comenta bastante en el foro de Fuerza Lavasoriana, para comentarles y contarles pues que la Sociedad Watchtower publicó en la atalaya del 15 de julio de 2013, en la página 11 que pueden ver ustedes en pantalla, lo siguiente. Voy a tratar de leerles lo que la Watchtower puso en esta página que les acabo de mostrar, la página 11, que dice como sigue. Jesús comenzó a inspeccionar el templo espiritual en 1914. Dicha obra de inspección y limpieza abarcó un espacio de tiempo desde 1914 hasta 1919. ¿Con qué se encontró Jesús cuando comenzó su inspección? O sea, ¿qué cosa encontró Jesús cuando comenzó su inspección en el año 1914, tal como enseña ahora la Watchtower? ¿Qué es lo que encontró? Dice, con un pequeño grupo de entusiastas estudiantes de la Biblia que llevan más de 30 años dedicando sus energías y recursos a efectuar una intensa campaña de predicación. Qué alegría debieron sentir Jesús y los ángeles al ver que aquellos pocos pero resistentes tallos de trigo no habían sido asfixiados por la mala hierba de Satanás. Tomen en cuenta bien esta expresión que usa la Watchtower, diciendo que cuando Jesús hizo su inspección en 1914, encontró un grupo de entusiastas cristianos que estaban desde 40 años atrás ya anunciando las buenas nuevas a las naciones, predicando las verdades bíblicas, con muchas energías y recursos en una fuerte campaña de predicación, y que Jesús se sintió muy contento al encontrar en 1914 a este grupo de cristianos, porque este grupo de cristianos eran los únicos que no se habían contaminado ni habían sido asfixiados por la mala hierba de Satanás el diablo. Es decir, que estaban aprobados por Jesucristo porque los vio que estaban haciendo una campaña de predicación de las verdades bíblicas con todas sus energías y recursos disponibles para esta intensa campaña de predicación que se había emprendido ya más de 30 años atrás de 1914, y que no estuvieron inmersos ni fueron ahogados por la mala hierba de Satanás el diablo. Y lo dice acá muy bien, que estos cristianos ungidos, testigos de Jehová en esa época, estudiantes de la Biblia, habían sido personas que habían demostrado ser resistentes tallos de trigo y que no habían sido asfixiados por la mala hierba de Satanás. Pero vemos pues que esta historia que nos cuenta la Watchtower acá, esta declaración que hace y esta afirmación, diciendo que estos ungidos testigos de Jehová o estudiantes de la Biblia en aquel tiempo no habían estado asfixiados por la mala hierba de Satanás, es decir, estaban libres de la influencia satánica, porque estaban dedicados a predicar con todas sus energías y recursos las verdades bíblicas desde más de 30 años atrás, es decir, desde 1879, cuando emprendieron su misión de publicar la primera revista, La Atalaya de Sion, para publicar en sus columnas las verdades bíblicas, para alimentar a la gente y sacarlos de la oscuridad a la luz maravillosa, y que estos cristianos fieles demostraron ser fieles, y Jesús se alegró de ver los que habían sido resistentes tallos de trigo y sobre todo que no habían sido asfixiados por la mala hierba de Satanás. Pero muchos testigos de Jehová que están acá viéndome en este momento, testigos de Jehová fanáticos, ciegos, muy poco interesados en averiguar el pasado de la Watchtower, me refiero a lo que la Watchtower decía con respecto a este asunto de la inspección de 1918, ahora se dice que fue en 1914, un poco te dije, se ponen a ver qué decía la Watchtower de cómo se encontraban los testigos de Jehová o los estudiantes de la Biblia de aquel entonces, en los años de 1914 a 1918, qué nos decía la sociedad Watchtower en el pasado,
cómo se hallaban estos estudiantes de la Biblia, hoy testigos de Jehová, en el periodo de 1914 a 1918, periodo en el cual la UASTABER nos dice que estos fieles cristianos no estaban asfixiados o no fueron asfixiados por la mala hierba de Satanás, que eran los únicos que estaban haciendo la obra de predicación con toda energía, con todos los recursos disponibles, estaban en una intensa campaña de predicación y que no habían sido asfixiados por la mala hierba de Satanás el diablo. Pero yo les voy a mostrar a ustedes cómo esta religión falsa, mentirosa, cuenta mitos, cuenta historias diferentes, contradictorias con el tiempo, que contradicen sus enseñanzas que daban en el pasado con respecto a cómo era la condición de los estudiantes de la Biblia, hoy testigos de Jehová, durante el periodo de 1914 a 1918. ¿Será cierto que no estuvieron asfixiados por la mala hierba de Satanás? Bueno, yo les invito ahora a ver ustedes, vamos a considerar juntos un libro que vamos a ver a continuación, que se titula De paraíso perdido a paraíso recobrado. Aquí podemos ver la página 187. Quiero leer esta parte que está resaltada en amarillo, porque la UASTABER nos cuenta una historia totalmente diferente de cómo estaba la condición de los testigos de Jehová, hoy estudiantes de la Biblia, durante el periodo de la inspección desde 1914 hasta 1918. Veamos cómo estaban estos testigos de Jehová ungidos. Recordemos que hasta 1935 todos tenían la esperanza celestial, la llamada era celestial, y en esa época, durante la inspección, todos eran ungidos, todos tenían la esperanza celestial. Hasta que terminó la llamada en 1935, como enseña la Watchtower. Entonces, veamos qué nos dice la Watchtower en este libro de Paraíso Perdido a Paraíso Recobrado de 1959. ¿Qué nos decía la Watchtower con respecto a cómo se hallaba estos testigos de Jehová, antes estudiantes de la Biblia de aquel entonces, durante el periodo de la inspección que hizo Jesús desde 1914 hasta 1918? ¿Será cierto que no habían sido asfixiados por la mala hierba de Satanás el diablo? Veamos acá que dice el 8. Y para ello voy a pedir la ayuda de Carlos para que lo lea, y para ello también les pido a ustedes, por favor, que presten atención y se concentren a lo que Carlos va a leerle para que se den cuenta ustedes mismos, porque Carlos va a leer qué es lo que decía la Watchtower del pasado, cómo se dan realmente estos testigos de Jehová, o antes estudiantes internacionales de la Biblia, durante la época de la inspección de Jesús entre 1914 a 1918. Por favor, Carlos, quiero que le leas a los testigos de Jehová estas páginas 187, 188 que presento a ustedes en pantalla. Por favor, Carlos, arranca a leer esto. La Biblia predijo que los testigos estarían en esta condición semejante a la muerte y como de presos. Ya hemos aprendido cómo el rey Nabucodonosor de Babilonia destruyó a Jerusalén en 607 a.C. Este rey se llevó con él a Babilonia a miles de israelitas que quedaron prisioneros allí. Aquellos israelitas que fueron obligados a ir a Babilonia como prisioneros representaron que los últimos de la nación espiritual de Dios también entrarían en cautiverio. Pero la condición como de preso de los testigos era una condición espiritual. Desde 1914 hasta 1918 los testigos de Jehová estuvieron presos en la Babilonia espiritual o Babilonia moderna. Desde 1914 hasta 1918 los testigos de Jehová estuvieron presos en la Babilonia espiritual o Babilonia moderna. Desde 1914 hasta 1918 los testigos de Jehová estuvieron presos en la Babilonia espiritual o Babilonia moderna. Babilonia es un nombre que la Biblia usa para representar a este mundo malo bajo el dominio del diablo. 9. Otra manera en que Dios predijo que sus testigos entrarían en una condición espiritual semejante a la muerte se halla en el capítulo 11 de Apocalipsis. Allí leemos acerca de la bestia. La bestia significa la organización terrestre del diablo. ¿Qué les hace la bestia a los testigos de Jehová? 10. La bestia mata a los dos testigos de Dios. La Biblia lo describe de esta manera: cuando hayan acabado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y prevalecerá contra ellos, y los matará. Y sus cuerpos muertos yacerán en la plaza de la gran ciudad, que se llama simbólicamente Sodoma y Egipto, en donde también el Señor de ellos fue crucificado. Apocalipsis 11, 7, 8.
Estos dos testigos que quedaron como cuerpos muertos representaron a los testigos de Jehová, que vinieron a estar espiritualmente muertos en 1918. 11. Todavía otra manera en que Dios predijo que sus testigos entrarían en una condición espiritual semejante a la muerte es mediante el valle de huesos secos, y he aquí que estaban muy secos. Dios puso en la mente de su profeta Ezequiel una visión o cuadro extraño. La Biblia nos dice lo que Ezequiel vio: estaba sobre mí la mano de Jehová, y él me sacó fuera en espíritu de Jehová, y me colocó en medio de un valle el cual estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar junto a ellos, todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la haz del valle. Ezequiel 37, 1, 2. 12. Dios le dijo a Ezequiel que estos huesos representaban a toda la casa de Israel. Así que los huesos representaban a todo el grupo de israelitas espirituales en 1918. ¿Qué esperanza hay para huesos secos? Ninguna. Tal era el caso con los israelitas espirituales. Queridos amigos, resulta pues realmente sorprendente, inaudito, poder comprobar, después de hacer una breve análisis, investigación de la literatura pasada de la Watchtower, poder comprobar que la Watchtower nos contaba otra historia totalmente diferente a lo que nos cuenta en la atalaya del 15 de julio de 2013, diciendo que cuando Jesús vino a hacer su inspección durante el periodo de 1914 a 1918, estos estudiantes de la Biblia, hoy testigos de Jehová, se encontraban totalmente aprobados por Jesucristo, hicieron feliz a Jesucristo, y cuando los inspeccionó, los halló que estaban aplicando todo el tiempo disponible y todos los recursos necesarios para esta campaña de predicación de las buenas nuevas del reino, y que Jesús se sintió feliz porque los vio como unos fuertes tallos de trigo que no habían sido ahogados o asfixiados con la mala hierba de Satanás el diablo. Resulta pues sorprendente ver que la Watchtower nos enseñaba en el pasado, en 1959, cuando publicó este libro De Paraíso Perdido a Paraíso Recobrado. La Watchtower pues nos decía pues que durante el periodo de la inspección que hizo Jesús de 1914 a 1918, dijo la Watchtower, decía en esa época que este grupo de cristianos ungidos estarían en una condición semejante a la muerte. Increíble. Esta tarea que nos ha leído Carlos nos dice pues que los testigos de Jehová se encontraban durante 1914 a 1918 en una condición semejante a la muerte, espiritualmente muertos, y estaban como una situación de cautiverio, presos dentro de una organización que acá se denomina la organización de la bestia, de lo que es Satanás el diablo. Nos dice pues que los testigos de Jehová durante 1914 y 1918 se hallaban en la organización de Satanás, y que esto fue un cumplimiento a la profecía que había a lo que había ocurrido en el pasado, cuando los israelitas fueron tomados presos por el rey Nabucodonosor en el 607, que es la fecha que dice la Watchtower, que es la fecha que cayó Jerusalén en manos de los babilonios, y que este rey se llevó a Babilonia de cautiverio a miles de israelitas, y quedaron prisioneros allí, y que aquellos israelitas fueron obligados a ir a Babilonia en contra de su voluntad, por supuesto, y que fueron tomados presos, y esos israelitas antiguos que fueron llevados presos representaban al resto ungido de los tiempos modernos, como lo ha leído Carlos de este libro de Paraíso Perdido, Paraíso Recobrado, que ese resto, esos israelitas que fueron llevados presos representan a los israelitas espirituales, al resto de red espiritual moderno, que durante el periodo de 1914 a 1918 estuvo formando parte de esta Babilonia
espiritual o Babilonia moderna. La Watchtower dice muy claramente que desde 1914 hasta 1918, como hemos leído Carlos, los testigos de Jehová estuvieron presos en Babilonia espiritual, esa Babilonia moderna, y que esta Babilonia moderna es un nombre que la Biblia usa para representar a este mundo malo, bajo el dominio del diablo. Entonces vemos una contradicción gravísima, porque lo que nos está diciendo la sociedad en este libro de Paraíso Perdido, Paraíso Recordado, es que los testigos de Jehová en 1914 estuvieron formando parte de esta organización, estuvieron bajo el dominio de Satanás el diablo, es decir, estuvieron asfixiados por Satanás el diablo, por la mala hierba de Satanás el diablo. Entonces no fueron fuertes tallos de trigo que fueron resistentes a las influencias de Satanás el diablo, sino que fue todo lo contrario, que sí fueron tallos débiles de trigo, débiles, que fueron asfixiados por la mala hierba de Satanás el diablo. Porque estuvieron formando parte de la Babilonia moderna. Lo dice acá el libro de Paraíso Perdido, Paraíso Recobrado. Entonces, los testigos de Jehová, o estudiantes de la Biblia, dicen entonces, durante el año 1914, 1918, estuvieron bajo el dominio del diablo porque estuvieron formando parte de la Babilonia moderna en cumplimiento a lo que había ocurrido en el pasado con los israelitas que fueron tomados presos por Nabucodonosor y llevados en cautiverio a Babilonia. Y que eso había ocurrido en el 607, como dice acá, y que eso mismo había ocurrido en las épocas modernas, cuando el resto del Israel espiritual también fue llevado de cautiverio a la Babilonia moderna, que según la Watchtower representa el dominio de Satanás el diablo. Porque la Biblia asocia a Babilonia como el poder del maligno, el dominio del diablo, y que representa a este mundo malo, que la Babilonia representa este mundo malo que está bajo el dominio del diablo. Entonces la Watchtower está diciendo pues que los israelitas espirituales de los tiempos de 1914 a 1918, el resto de Israel espiritual, es decir, los ungidos, estuvieron bajo el dominio de Babilonia moderna, y entonces sabemos pues por la Watchtower que Babilonia moderna representa este mundo malo bajo el dominio de Satanás el diablo. Entonces, acá vemos una grave contradicción, porque la Watchtower decía que los testigos de Jehová durante 1914 1918 se encontraban en una condición de estar bajo el poder del maligno, bajo el dominio del diablo. Y en el párrafo 9 que acaba de leer Carlos, nos dice también que esta condición espiritual era semejante a la muerte que se halla en el capítulo 11 de Apocalipsis, y que esta bestia se dedica a la organización terrestre del diablo. ¿Y qué le hace la bestia a los testigos de Jehová? Dice que la bestia mata a los 2 testigos de Dios, y eso significaba pues que sus cuerpos muertos, que yacerían en la plaza de la gran ciudad, que se llama simbólicamente Sodoma y Egipto, en donde también el Señor de ellos fue crucificado, y que estos 2 testigos que quedaron como cuerpos muertos representaron a los testigos de Jehová que vinieron a estar espiritualmente muertos durante 1914 y 1918. Entonces, Jesús no puede haberse sentido alegre cuando hizo su expresión en 1914, porque estos testigos de Jehová se encontraban espiritualmente muertos durante ese periodo de tiempo, y que estaban como esta condición que se dice de la bestia, que esta bestia significa la organización terrestre del diablo, que estaba predicha por Dios, que estos testigos entrarían en una condición espiritual semejante a la muerte, que se da en el capítulo 11 de Apocalipsis. Y así recalca pues que la situación de los estudiantes de la Biblia en 1914 hasta 1918 era pésima, estaban en una condición espiritual de muertos, estaban bajo el poder del dominio de Satanás el diablo, estaban dentro de la Babilonia moderna,
¿Qué significa este mundo malvado bajo el poder del maligno, de Satanás el diablo? Entonces, sí, los estudiantes de la Biblia estuvieron asfixiados por la mala hierba de Satanás el diablo durante 1914 y 1918, cuando Jesús hizo su inspección, y no estaban libres de la asfixia de Satanás el diablo, como dice la tarea del 15 de julio de 2013, página 11 que hemos leído. Que es una mentira, pues, porque los Watchtower nos decían que sí estaban asfixiados por la mala hierba de Satanás el diablo durante ese periodo de 1914 a 1919. Y que Jesús jamás pudo haberse sentido alegre porque estos señores, testigos de Jehová, se encontraban como, dice pues también este libro de Paraíso Perdido, Paraíso Recobrado, que se encontraban espiritualmente muertos, que era semejante a la muerte que se ve en el valle de huesos secos del libro de Ezequiel, que dice que sobre la mano de Jehová, él me sacó fuera de Egipto y me colocó en medio de un valle, el cual estaba lleno de huesos, dice la profecía, y dice que me hizo poner junto a ellos todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la haz del valle, y he aquí que estaban muy secos estos huesos. Y la Watchtower dice pues que estos huesos secos representan a toda la casa de Israel, y que representan a ese grupo de israelitas espirituales, a ese resto ungido, en 1914-1918. Es decir, que los estudiantes de la Biblia se encontraban durante el periodo de inspección en una condición de huesos secos. Y la Watchtower nos dice en este libro, Paraíso Perdido, Paraíso Recobrado, que la esperanza de los huesos secos es nula. O sea, los estudiantes de la Biblia en 1914 estaban en una situación de esperanza nula, que no tenían esperanza para nada. Y ese era el caso de los israelitas espirituales, ese resto de ley espiritual durante el periodo de inspección de 1914-1918. Se encontraban totalmente como huesos secos, profetizado en Ezequiel. Se encontraban como esa bestia que mata a los dos testigos de Dios, y que esos dos testigos de Jehová representaban al Israel moderno, que estaban muertos espiritualmente por esta bestia. Entonces, y que esta bestia que los mató era Satanás el diablo, que los tuvo cautivos y los mató espiritualmente. Y que habían pues pruebas bíblicas que este Israel espiritual en 1914-1918 estarían bajo el poder del dominio, formando parte de la organización de Satanás. Entonces es imposible que Jesús se haya podido sentir alegre cuando hizo su inspección y que halló a un grupo de cristianos ungidos como fuertes tallos de trigo que no habían sido asfixiados por la mala hierba de Satanás el diablo. Cuando vemos que este libro, Paraíso Perdido, Paraíso Recobrado, nos dice una historia diferente. Nos cuenta que sí estaban asfixiados por la mala hierba de Satanás, que era una predicción bíblica en varios aspectos. Una con respecto a Nabucodonosor, que destruyó Jerusalén y llevó con él a todos los israelitas presos, y que ellos representaron a los israelitas modernos que también serían llevados presos por la Babilonia moderna, que es la organización de Satanás el diablo, que es la organización de la tierra bajo el dominio de Satanás, y que ahí cayeron los estudiantes de la Biblia bajo el dominio de Satanás el diablo durante el periodo de inspección. O sea, estaban asfixiados por la mala hierba de Satanás y se encontraban como esa bestia, que es la bestia que representa a Satanás, que mató a dos testigos, que estaba profetizado en el libro de Apocalipsis capítulo 11, que mataría esa bestia, mataría a dos testigos del Señor. Y eso representaba al resto ungido que había sido muerto espiritualmente por mismo Satanás el diablo durante el periodo de inspección de 1914-1918, que era un cumplimiento, y que obviamente también era semejante a la profecía de Ezequiel, que hablaba de los huesos secos, de esos huesos secos, de ese gran valle de huesos secos, y que esos huesos secos representaban a los ungidos, al resto ungido, al Israel espiritual del año de 1914-1918, que estaba en una condición de muertos, de huesos secos. ¿Y qué esperanza hay para los huesos secos? Decía, ninguna. Es decir, los estudiantes de la Biblia durante el periodo de inspección estaban en una condición espiritual como muertos, sin esperanza alguna. Entonces, acá vemos una grave contradicción de la Watchtower, entre una atalaya del 15 de julio de 2013, que nos cuenta una historia muy benevolente para el resto ungido durante el periodo de inspección, que se encontraba en una condición favorable y que Jesús se complació
por haber sido fuertes tallos de trigo, resistentes a la mala hierba de Satanás y al diablo, cuando por otro lado la Guasta nos contaba una historia diferente del pasado, en 1959 en este libro de Paraíso Perdido a Paraíso Recobrado, diciendo que estaban asfixiados, habían sido muertos espiritualmente por Satanás y el diablo, porque estaban metidos dentro de su organización de Satanás de Babilonia la Grande Moderna, y que no tenían esperanza alguna, porque eran huesos secos, y los huesos secos no tienen esperanza para nada, decía la Watchtower en el libro Paraíso Perdido, Paraíso Recobrado, y que esa era la condición que se encontraban los israelitas espirituales, el resto ungido, en 1914-1918. Esta es una gravísima contradicción que muestra pues que esta versión es falsa, que enseña historias diferentes, versiones diferentes de una misma historia en épocas diferentes. Una cosa nos contaba la Watchtower en 1959 en este libro de Paraíso Perdido, Paraíso Recobrado, diciendo que estaban totalmente muertos estos ungidos durante el periodo de inspección de 14-18, que estaban como huesos secos, sin esperanza alguna, y que habían sido ahogados por la mala hierba de Satanás y el diablo al estar formando parte de la organización de Satanás de Babilonia, la Babilonia moderna, que es la organización de Satanás actual, y ahí estaban metidos los testigos de Jehová o estudiantes de la Biblia en 1914 hasta 1919. Entonces, queridos amigos, esta es una grave contradicción, que la Guasta es una religión mentirosa, porque una organización que tiene una historia verdadera, las versiones no pueden cambiar. La Guasta no puede estar cambiando versiones tan opuestas, diametralmente diferentes, 180 grados de giro, diciendo que en el pasado diciendo que estaban desaprobados por Dios, que estaban formando parte de la organización de Satanás, que estaban muertos espiritualmente, eran como huesos secos, sin esperanza alguna, y que esa era la condición en que se hallaban los estudiantes de la Biblia o testigos de Jehová de hoy durante la inspección de 1914-1918. Y después nos dicen en el 2013, en la talla de 15 de julio de 2013, que acabamos de leer, que Jesús estuvo feliz con ellos, se sintió feliz porque mostraron ser fuertes tallos de trigo que no habían sido asfixiados por la mala hierba de Satanás y el diablo. Cuando vemos que esto es una mentira, porque la Watchtower siempre enseñó que sí habían sido asfixiados por la mala hierba de Satanás y el diablo, estaban bajo su influencia, formando parte de la organización de Satanás, y estaban como huesos secos, muertos espiritualmente. Entonces es falso que Jesús, durante su inspección de 1914-1918, se haya sentido feliz con este grupo cristiano que habían estado envueltos en Babilonia moderna, que es la organización de Satanás, que está bajo el dominio del diablo, y que así se hallan los testigos de Jehová durante el 1914 a 1919, que fue el periodo de la inspección. Entonces vemos dos contradicciones graves, porque esto no se puede pasar por alto. Es una gravedad que la Watchtower nos cuenta una versión en 1959 en el libro Paraíso Perdido, Paraíso Recobrado, y luego nos cuente otra totalmente diferente, diametralmente opuesta, 180 grados de giro, diciendo que sí estaban aprobados o complacieron a Jesucristo totalmente porque mostraron ser fuertes tallos de trigo, que no habían sido asfixiados ni un ápice por la mala hierba de Satanás. Esa es una grave mentira. Por eso digo que esta organización es falsa, porque una organización que enseña la verdad, sus versiones no pueden ir variando con el tiempo. Es cuando una persona que es acusada de asesinato, lo llevan a una comisaría y le toman su declaración en una fecha determinada y declara una cosa, y luego lo vuelven a llamar después de 6 meses y declara otra cosa diferente, después lo llaman después de 1 año y declara otra tercera versión diferente, una cuarta versión diferente, porque todas las versiones anteriores fueron inventadas en el momento, y como no fueron verdad, no se retienen en la mente, no se acuerdan qué fue lo que dijeron en el pasado como historia, como excusa, porque no lo vivieron, porque no fue verdad. Entonces, lo que es verdad, lo que se vive, lo que es verdad y está vivido, no puede variar esa versión con el tiempo, porque lo que uno vivió se le impactó en la mente, se le grabó, esa verdad que es única, nunca varía en las versiones que uno puede dar con el paso del tiempo. Siempre es la misma versión, lo que él vio, lo que escuchó, y no puede variar esa declaración, ese testimonio, porque la verdad es una sola. Pero si la versión va variando con el tiempo, quiere decir que la Watchtower se olvida de lo que dijo en el pasado, porque como fue mentira lo del pasado, no lo tiene retenido en la mente. Y cambia la versión, olvidándose lo que en el pasado dijo otra cosa totalmente o diametralmente opuesta.
Esto lo he puesto para que ustedes mediten, y se lo dijo a mi amigo Francisco, ex testigo de Jehová, y a todos amigos de Fuerza Rosariana que son testigos de Jehová, o que aún asisten al Salón del Reino, que entran a Fuerza de la Soriana, que creen que esta es la organización verdadera. Les muestro pues con pruebas en la mano. Aquí no hay odio, no hay nada de eso, sino trato de educarlos, enseñarles a ustedes qué es lo que enseñaba la Huastra en el pasado, que se desdice totalmente con lo que ponen en la atalaya del 15 de julio de 2013, en la página 11 que hemos visto, enseñando mentira, pues. Versiones contradictorias, que uno sabe creer cuál versión es la correcta, la del libro de Paraíso Perdido, Paraíso Recobrado, o la versión que nos da la Watchtower en 2013. ¿Qué versión nos darán más adelante? ¿Quién sabe, amigos? Pues la religión, que es la religión de Jehová, que es la religión verdadera, y que enseña la verdad. Hermanos, somos la verdad. ¿Qué motivo ustedes mandan en la verdad? ¿Qué verdad? Si la verdad es que se pone en la tarea de 2013, son totalmente diferentes a las verdades que se ponen en el libro de Paraíso Perdido, Paraíso Recobrado. Eso es para meditar que esta religión es ultra falsa, que sean noticias falsas, cambiantes, que dan giros de 180 grados, que muestran pues que son unos grandes mentirosos. Y la religión que enseña mentiras no puede ser la verdadera. Según la Watchtower mismo lo ha dicho en la atalaya del 1 de diciembre de 1991, página 7. La religión que nos enseña mentiras jamás podrá ser la verdadera. Muchas gracias por su atención y será hasta la próxima.